Seguro que conoces la historia de Caperucita Roja, Blancanieves o Hansel y Gretel. Historias que nos suenan dulces, casi inocentes y que Disney convirtió en películas llenas de luz y finales felices. Pero, ¿y si te dijera que la verdad es mucho más oscura? Que detrás de esas canciones y esos personajes adorables se esconden relatos de miedo, advertencias brutales y a veces sangre. Hoy vamos a viajar al origen de los cuentos de hadas, a un mundo donde las princesas no siempre tenían un final feliz y los villanos recibían castigos terribles. Bienvenidos a la verdadera historia de los hermanos Grimm. Para entenderlo todo, tenemos que irnos a la Alemania de finales del siglo XVIII. Jacob Grimm nació en 1785 y su hermano Wilhelm un año después. Crecieron en una época de caos. Las guerras napoleónicas estaban destrozando Europa. Los grandes imperios luchaban por el poder y la identidad del pueblo alemán estaba en peligro, fragmentada y amenazada. En medio de toda esa agitación, los hermanos se embarcaron en una misión que cambiaría la literatura para siempre. No, ellos no se sentaron a inventar cuentos de hadas. Su objetivo era mucho más profundo. Querían rescatar y preservar las raíces culturales de su pueblo. ¿Y cómo lo hicieron? Pues recopilando las historias que la gente común, los campesinos, los artesanos, se contaban unos a otros de generación en generación, junto al fuego de las cocinas o en las tabernas. Viajaron por todo el país, escuchando a ancianas, soldados, granjeros, y tomaban nota de cada relato, cada leyenda y cada pedazo de folclore que corría el riesgo de desaparecer. Su trabajo era como el de un arqueólogo de historias. Y así, en 1812, publicaron su primer volumen, Cuentos para la infancia y el hogar. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. En ese libro aparecieron por primera vez muchas de las historias que hoy consideramos universales. Recopilaron más de 200 cuentos a lo largo de varias ediciones. Historias como Rapunzel, Hansel y Gretel o El lobo y los 7 cabritillos ya estaban en esa primera colección. Unos años después, en 1815, añadieron a Caperucita Roja y la Cenicienta. Pero atención, porque lo que ellos escribieron no era ni de lejos para niños. Por ejemplo, Blancanieves. En la versión de Disney, la malvada reina cae por un precipicio. Un final rápido y hasta poético, podría decirse. Pero en la primera versión de los Grimm, la reina no quiere el corazón de Blancanieves. Ordena a un cazador que le traiga sus pulmones y su hígado para comérselos. Y el castigo final es mucho peor. En la boda de Blancanieves con el príncipe, la obligan a ponerse unos zapatos de hierro calentados al rojo vivo y a bailar con ellos hasta morir. Con Cenicienta, olvídate de la hada madrina, la calabaza y los ratoncitos simpáticos. En el cuento de los Grimm, cuando el príncipe llega con el zapato de cristal, que por cierto no era de cristal, sino de oro, una de las hermanastras, para que le quepa, se corta el dedo gordo del pie y la otra se corta un trozo de talón. La sangre que brota de sus zapatos es lo que delata el engaño. Y el final aún es más gráfico, ya que durante la boda de Cenicienta, unas palomas bajan del cielo y les pican los ojos a las hermanastras, dejándolas ciegas como castigo por su maldad. Y bueno, ¿qué decir de Caperucita Roja? En la versión que todos conocemos, un valiente leñador aparece justo a tiempo para salvar a la abuela y a la niña de la barriga del lobo. En el cuento original, no hay ningún leñador. El lobo se come a la abuela, engaña a Caperucita y también se la come. Fin, la historia termina ahí. Es una lección brutal sobre los peligros de hablar con extraños y desobedecer a tus padres. Estos finales crueles y detalles sangrientos no eran gratuitos, tenían un propósito muy claro. Eran cuentos moralizantes. Buscaban enseñar, advertir sobre los peligros del mundo real, infundir respeto a las reglas sociales y al orden natural. Eran historias de supervivencia, no fantasías para soñar despierto.
Pero la historia de los hermanos Grimm no termina en los cuentos. De hecho, para ellos, esta recopilación era una parte casi secundaria de su trabajo. Jacob y Wilhelm eran académicos brillantes, lingüistas y filólogos obsesionados con el origen del idioma alemán. Su mayor proyecto fue la creación de un diccionario etimológico gigantesco, que no voy a pronunciar el nombre, perdonad porque no podría, pero es una obra monumental que pretendía rastrear la historia de cada palabra alemana. Ellos eran científicos del lenguaje, pioneros en el estudio de la mitología y la gramática comparada. Los cuentos eran solo una pieza más en su enorme puzzle para reconstruir el alma de la cultura germánica. Y entonces, más de un siglo después, todo cambió. En 1937, al otro lado del Atlántico, un hombre llamado Walt Disney estrenó su primer largometraje de animación, Blancanieves y los 7 enanitos. El material base era, precisamente, el cuento rescatado por los Grimm. Pero Disney hizo algo radicalmente diferente. Entendió que el público moderno no quería advertencias oscuras, sino evasión y magia. Así que suavizó los finales, eliminó por completo la violencia explícita, añadió canciones pegadizas, personajes cómicos y sobre todo la promesa de que el bien siempre triunfa y el amor lo conquista todo. Convirtió esas historias de advertencia alemanas en un producto de cultura de masas global. Y el éxito fue tan arrollador que redefinió el género. Hoy, cuando piensas en Cenicienta, lo primero que te viene a la mente es el vestido azul, el hada madrina y el bibidi-bobidi-bú, no una hermanastra mutilándose el pie. Cuando piensas en Blancanieves, piensas en ella cantando con los pajaritos, no en una reina caníbal. Así que Disney no solo adaptó los cuentos, los sustituyó en el imaginario colectivo. Lo que los Grimm rescataron para fortalecer una identidad nacional, Disney lo transformó en un lenguaje universal de fantasía. Y sin embargo, incluso bajo la superficie brillante de las películas de Disney, late la oscuridad original de los Grimm, ya que los bosques siguen siendo lugares peligrosos, las madrastras son la encarnación de la envidia, y los lobos siguen representando una amenaza latente. Esos arquetipos, símbolos universales que los hermanos alemanes encontraron en el folclore, son tan poderosos que siguen resonando en nuestro inconsciente colectivo, incluso en las versiones más edulcoradas. Quizás esa es la verdadera magia de los Grimm. Y sobre todo nos recordaron algo fundamental, que las historias más poderosas no nacen en los despachos de los escritores, sino en el corazón y la voz del pueblo. Historias que nos enseñan, nos advierten y sí, a veces nos asustan, pero sacamos una lección. Jacob y Wilhelm murieron hace mucho tiempo, pero su legado sigue vivo en cada cuento que leemos antes de dormir, en cada película que vemos y en cada historia que pasamos a la siguiente generación. Ellos no escribieron para que soñáramos con castillos de fantasía, pero escribieron para que recordáramos de dónde venimos y los peligros que siempre acechan en el bosque. Y ahora te pregunto, ¿con qué versión te quedas? ¿Con el final feliz y luminoso de Disney o con la advertencia oscura y brutal de los hermanos Grimm? Deja tu opinión en comentarios y muchas gracias por acompañarme en este viaje al lado oscuro de los cuentos de hadas. Ya sabes, si te ha gustado deja un like y activa la campanita para no perderte las próximas historias. ¡Chao!